Owen, siempre fuiste un poco excesivo, ¿verdad? La voz de Sara atravesó el bullicio de la concurrida sala del aeropuerto, tan fuerte que una docena de desconocidos se giraron. Rió, con un sonido frágil, mientras le entregaba su tarjeta de embarque. De verdad, cariño. Necesito un respiro de tu constante necesidad. Él se quedó allí, con el asa de la maleta clavándose en la palma de la mano. El plástico frío era un reflejo tangible del vacío que se abría en su interior. Ella se giró y le lanzó un beso a su teléfono. Metí otra camisa recién planchada en la Samsonite, alisando el cuello con mano experta. La tela se sentía fresca al tacto. 3 más. Miré el reloj, y luego otra vez, solo para asegurarme. Eran solo las 6:15, pero la sensación de partida ya se había apoderado de la casa. Otro viaje. Esta vez a Chicago, a una conferencia sobre tendencias del mercado regional. Las palabras me supieron a ceniza. Desde la sala, Sara gritó, con la voz apagada por el teléfono, en el que seguía absorta. No olvides la corbata azul, Owen. Te hace estar presentable. Hice una pausa, sosteniendo la corbata en la mano, una franja de seda oscura contra la impecable camisa blanca. Era un detalle que no había pasado por alto en años. Su tono era monótono, automático. No respondí, y ella no parecía esperar que lo hiciera. El silencio familiar que siguió, denso y pesado, llenó el espacio entre nosotros, testimonio de 8 años de matrimonio que se desvanecía. Ya no era hostil, simplemente indiferente. Una especie de acuerdo silencioso de que no había nada más que decir. Cerré la cremallera de la maleta. El sonido era sorprendentemente fuerte en la silenciosa casa. Al acercarme a la puerta de la sala, la vi, reclinada en el sofá, revisando algo en la pantalla. La luz del teléfono proyectaba un brillo azulado en su rostro, dándole un aspecto distante, casi etéreo. «Volveré el jueves», le dije con una voz extrañamente formal. «Sobre las 7, supongo». Levantó la vista de la pantalla, con un movimiento lento y pausado, y me miró a los ojos. Sus ojos eran verdes, y por un instante vi un destello en ellos, una breve chispa, antes de desvanecerse. «Tomo unas copas con Beth esa noche», dijo con voz serena. «No me esperes despierta». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un peso pequeño y frío. «No me esperes levantado». Asentí, aunque sabía que en realidad no me miraba. No era una petición, sino una constatación de un hecho, ya decidido, ya presente. Recordaba una época en la que la idea de no esperar despierta habría sido impensable, cuando lo máximo que podíamos soportar estar separados era un día, quizá 2. Nuestras conversaciones antes vibraban con planes compartidos, llamadas apresuradas. Ahora, incluso las discusiones requerían una energía que ya no poseía. Habíamos intentado hablar, unos meses atrás. Había intentado explicarle la distancia que sentía. Me escuchó un rato. Luego me acusó de ser necesitada e insegura. Una etiqueta que se sentía como una marca permanente. Me había cerrado, y desde entonces no había encontrado las palabras para abrirme de nuevo. El viaje a O'Hare transcurrió sin incidentes. Las calles suburbanas estaban resbaladizas por la fría llovizna de abril, y los árboles desnudos se recortaban contra el cielo gris. Apreté el volante con fuerza, con los nudillos blancos, y me encontré añorando los días en que Sara se inclinaba sobre mí y me daba un beso rápido y seco en la mejilla antes de irme. O incluso un mensaje de texto después, simplemente diciendo, «Buen viaje». Esos pequeños gestos, antes comunes, ahora parecían reliquias de una era olvidada. Chicago en sí era sombrío. El cielo de abril, bajo y magullado, se cernía sobre la ciudad, un reflejo perfecto de la persistente pesadez que se había instalado en mi pecho. La conferencia fue predecible. Una serie de salas con luz fluorescente, café tibio y sonrisas ensayadas. Seguí los pasos, asintiendo con la cabeza ante las diapositivas de PowerPoint, intercambiando tarjetas de visita y ofreciendo comentarios corteses pero breves. La pesadez, sin embargo, persistía. Era inmune al bar gratuito del hotel y a los amables elogios profesionales. Simplemente permanecía allí, un nudo denso bajo las costillas, un dolor constante y sordo. La segunda noche, tras la última sesión, Dale Peterson, un colega de una empresa hermana en Des Moines, me dio una palmadita en el hombro. «¿Unas copas, Owen?».
Hay un buen bar abajo. Negué con la cabeza, imaginando ya la tranquilidad de mi habitación de hotel, las sábanas limpias, la televisión encendida en un espacio vacío. Gracias, Dale, pero creo que subiré. ¡Qué día tan largo! Dale, un hombre con una chaqueta de traje siempre arrugada y un rostro amable que había vivido los inviernos del Medio Oeste, no se movió. Simplemente me miró, con la cabeza ligeramente ladeada. Vamos, Owen. Un trago. Pareces como si alguien hubiera atropellado a tu perro. Su honestidad fue directa, sin adornos. Suspiré, y el aire me abandonó en una ráfaga lenta. De acuerdo, Dale. 1. Una copa se convirtió en 3. El pub estaba oscuro. Olía a cerveza rancia y fritura. La conversación empezó hablando de trabajo. Luego derivó, como suele ocurrir, a esposas y hogares. El alcohol aflojó algo dentro de mí, una válvula que solía mantener cerrada. Oí mi propia voz, más áspera de lo que pretendía, hablando de Sara, de los 8 años. Y ya no le importa, Dale. En realidad, no. Escuchó, sosteniendo su vaso con la mirada fija. ¿Qué se siente?, preguntó, sin indagar, solo observando. Como una ocurrencia tardía, dije, sorprendiéndome con su repentina amargura. A la persona que me llamaba 5 veces al día, que no podía pasar una hora sin preguntarme. El contraste flotaba en el aire, marcado e inflexible. Dale, quien se había divorciado 2 veces, asintió lentamente. Entendía el tema. ¿Han pensado en ir a terapia? Me reí entonces, un sonido breve y sin humor que me raspó la garganta. Me imaginé la cara de Sara, su leve sonrisa burlona. No quiere ir. Dice que no hay nada que no pueda arreglarse estando más tiempo fuera. La camarera, una joven de ojos cansados, me sirvió otro líquido ámbar. El vaso tintineó suavemente contra la madera pulida. Dale miró su reloj, un reloj pesado y práctico. «Mira, tengo que irme, Owen», dijo, apartando su taburete. «Reunión temprana, pero a veces lo más cariñoso es dejarse llevar». Se encogió de hombros con un gesto comprensivo antes de desaparecer en la tenue luz del vestíbulo del hotel. Me quedé allí sentado un rato más, haciendo girar el hielo en mi vaso y reflexionando sobre las palabras de Dale en mi mente. Déjalo ir. El pensamiento me pareció una traición. No a Sara, quizá, sino a una parte más profunda de mí. A la mañana siguiente, mi presentación salió bien. Mejor que bien, de hecho. El director regional me dio una palmadita en la espalda, una efusiva. «Owen, excelente trabajo. ¿Por qué no te tomas el viernes libre? Te lo has ganado». La oferta, tan sencilla, plantó una semilla. Un pensamiento, pequeño e insistente, brilló en mí. Viernes libre. Eso significaba que podía llegar a casa un día antes. Sorpresa, Sara. La idea se consolidó mientras caminaba de regreso a mi habitación. ¿Y si me iba a casa, no solo con un día libre, sino con algo más? Flores, reservas para cenar, algo que hablara del principio, no del final lento y tranquilo, algo que reavivara lo que teníamos. Era como alcanzar un faro lejano en una noche de niebla, una pequeña posibilidad de seguridad, de calor, en el vasto y frío océano en el que se había convertido nuestro matrimonio. Tomé un vuelo temprano desde Chicago el jueves, cancelando el regreso previsto para el viernes. El pájaro metálico atravesó las nubes bajas, y para cuando aterrizamos en Denver, el cielo era de un azul inmenso y despejado. La sola vista me infundió una sensación de alivio, una ligereza que no había sentido en meses. La primera parada fue en la floristería favorita de Sara, una pequeña tienda escondida en una calle arbolada del centro. El aire estaba impregnado de un aroma intenso a lirios y rosas. Fui directo al refrigerador. «Peonías», le dije al joven detrás del mostrador. «¿Tiene peonías?» Sara no había mencionado las peonías en años, pero recordaba cómo se le iluminaba la cara al verlas, sus delicados pétalos ondulados. Una señora mayor, quizás la dueña, con ojos amables y una sonrisa amable, me observaba mientras envolvían el ramo. «¿Una ocasión especial?», preguntó con voz suave. Esbocé una leve sonrisa. «Solo llego temprano a casa para darle una sorpresa a mi esposa». Las palabras me hicieron sentir bien, sinceras. Ella me devolvió la sonrisa, con una mirada cómplice. Después, la panadería del centro, un lugar que no habíamos visitado en probablemente 5 años. Todavía olía a levadura y azúcar. Compré una caja de eclairs de chocolate,
3. Igual que en nuestra primera cita. La recordé, sentada frente a mí en un café que ya no existía, lamiéndose la crema de los dedos, con sus ojos clavados en los míos, llenos de picardía juguetona. Fue en ese momento, observándola, que supe, con una certeza que me recorrió los huesos, que me casaría con ella. El recuerdo era tan vívido que casi me dolía. Al llegar a la entrada exactamente a las 2:30 p.m., vi el coche de Sara. Su pequeño sedán plateado estaba aparcado justo donde ella siempre lo hacía, ligeramente inclinado, demasiado cerca del seto. Perfecto, pensé. Debe estar teletrabajando. Una pequeña y nerviosa palpitación me recorrió el pecho, una sensación que no había reconocido en meses. Esperanza. Agarré las peonías, cuyo envoltorio de papel se sentía fresco contra mi brazo, y la caja blanca de panadería, cuyo contenido olía levemente a chocolate. Quizás esto sea todo, pensé mientras caminaba hacia la puerta principal. El gesto de romper el hielo, el aire era fresco, y el vecindario estaba tranquilo, salvo por el ruido distante de un camión de reparto. Al llegar a la puerta principal, con la mano ya en mano para coger la llave, un sonido rompió el silencio. Una risa. La risa de Sara. Un sonido genuino, desinhibido, pleno y profundo. Un sonido que no había oído dirigido a mí en años. Me detuve en seco, con la llave aún en la mano. Me detuve, ladeando la cabeza, suponiendo que estaría hablando por teléfono con un cliente, o quizá viendo algo online, una comedia. El sonido estaba tan lleno de alegría que me pareció extraño en nuestra silenciosa casa. Giré la llave en la cerradura, despacio, con cuidado, intentando hacer el menor ruido posible. El clic de los pestillos pareció resonar en el repentino silencio que siguió a la risa de Sara. Mi mano aún descansaba en el pomo mientras empujaba la puerta hacia adentro, justo lo suficiente para deslizarme. La luz del sol, filtrada a través del vitral sobre la puerta, proyectaba patrones de luz de colores sobre el pulido suelo de madera del vestíbulo. La voz de Sara se hizo más clara, ya no la ahogaba la puerta. Estaba en la cocina, supuse, quizá en la sala. Podía oír el sonido inconfundible del altavoz de un teléfono. Sus palabras, interrumpidas por las de otra persona, no entendía lo que decía. Entonces, la voz de Sara, brillante y despectiva. Lo sé, Connie. Es ridículo. O sea, él realmente cree que las flores y las citas lo solucionarán todo. Me quedé paralizada, con el ramo de peonías repentinamente pesado en mi mano. La caja de la panadería se sentía como una piedra. Mis pies no se movían, como si el suelo bajo mis pies se hubiera convertido en arenas movedizas. La luz del sol a través de las vidrieras ya no parecía cálida. Se sentía fría, iluminando una escena que no debía presenciar. Su regalo de cumpleaños del año pasado, por Dios. Una aspiradora, continuó, con un tono de voz cargado de desprecio y diversión. Dijo que me facilitaría la vida. Una aspiradora. La recordaba perfectamente. Una Dyson de alta gama, de casi $1000, comprada después de que ella la señalara en un catálogo, admirando su potencia de succión y su elegante diseño. Sonrió cuando se la di, me dio las gracias e incluso me abrazó. Un abrazo breve y seco, que en ese momento todavía me pareció una afirmación. No, no, decía ahora, con la voz más suave y un deje de seguridad. Está en Chicago hasta mañana por la noche. Gracias a Dios. Estos viajes de negocios son lo único que me mantiene cuerda. Connie debió de decir algo gracioso porque Sara volvió a reír, una risa plena y desenfrenada. Me atravesó como un cristal roto, astillando la frágil esperanza que había llevado a través de 2 estados. Me quedé inmóvil, con las flores colgando en mis manos, la caja de la panadería inclinándose precariamente. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un pájaro frenético y atrapado. Entonces vinieron las palabras que detuvieron mi mundo. ¿Sabes lo que le dije a Greg anoche?, preguntó Sara, bajando un poco la voz, con tono conspirativo. Que ya no lo quiero. Greg. El nombre me impactó como un puñetazo repentino y brutal en el estómago. Greg Hansen, nuestro vecino, el tipo que vivía 2 casas más allá, cuyo césped impecable siempre parecía demasiado perfecto. Greg, que había venido el verano pasado, ofreciéndose a ayudar a Sara con los nuevos parterres mientras yo trabajaba 60 horas a la semana para pagar la reforma de la cocina que ella quería.
Greg, que cenaba con nosotros casi todos los meses, siempre trayendo una botella de vino cara, siempre elogiando la cocina de Sara con auténtico entusiasmo, con la mirada fija en ella un instante de más. Un miedo frío y enfermizo comenzó a extenderse por mi estómago, congelando mis entrañas. Lo sé, debería irme, continuó Sara, con la voz perdiendo algo de su anterior diversión y adquiriendo un tono más duro y práctico. Pero aún no es el momento adecuado. Su nombre sigue estando en todas partes. Necesito ser más inteligente con esto. Me quedé allí, rodeada de los restos de mi sorpresa. Las peonías, antes vibrantes, ahora parecían patéticas, marchitas. 8 años. 8 años de recuerdos, risas compartidas, tardes tranquilas, largas batallas, compromisos, todo. Reducido a una incomodidad, un problema que debía abordarse con más inteligencia. Una cosa, una carga, que se interponía en su camino. ¿Sabes cuál sería el mejor regalo de cumpleaños? Reflexionó con una voz ligera, casi soñadora. Si simplemente desapareciera, sin dramas, sin llantos, sin ruegos. Entonces Greg podría venir a la fiesta como mi acompañante oficial. Sus palabras, pronunciadas con una crueldad tan natural, me destrozaron. No fue solo mi corazón lo que se rompió, ni los 8 años que habíamos construido juntos. Fue algo más profundo. Mi fe, mi confianza, el suelo mismo bajo mis pies. Tengo que irme, dijo, bajando la voz de nuevo, con un dejo de entusiasmo apresurado. Greg viene a casa a las 4. Sí, repito, no me juzgues, Connie. Una chica tiene necesidades. Una pausa, luego un suspiro, casi teatral. Owen ha estado demasiado ocupado ascendiendo en la empresa como para darse cuenta de que ya no soy solo su esposa trofeo. ¿Por qué debería pasar las noches sola? La caja de pastelitos, que aún sostenía en mi mano izquierda, resbaló. Golpeó el suelo de madera pulida con un golpe sordo y suave. El sonido, aunque leve, pareció llenar toda la casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada nervio de mi cuerpo gritó. La voz de Sara cambió, más aguda, impregnada de una repentina aprensión. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Se me cortó la respiración. En ese instante, una imagen cruzó por mi mente, irrumpiendo en la cocina, agarrando las flores como si fueran un arma, los eclairs esparcidos por el suelo, su rostro sorprendido, la sonrisa petulante de Greg Hansen. La escena se desarrolló en una fracción de segundo, vívida y horrible, pero no me moví, ni hacia ella, ni hacia la cocina. En cambio, con un movimiento silencioso, casi deliberado, coloqué el ramo de peonías en la mesa de la entrada. Sus delicados pétalos, antaño símbolo de esperanza, ahora parecían patéticos, aplastados. Me giré, de espaldas al sonido de su voz, y volví hacia la puerta principal. La cerré con cuidado tras de mí. El suave clic del pestillo fue definitivo, casi reverente. Volví a mi coche. El motor arrancó con un rugido sordo. Sentí un entumecimiento, una especie de frío protector en mis entrañas. Puse la marcha atrás y bajé lentamente por el camino de entrada, alejándome de la casa, de la vida que había conocido. No sabía a dónde iba, solo que tenía que irme. Sus palabras se repitieron en mi mente, un bucle cruel y burlón. ¿De verdad cree que las flores y las citas lo arreglarán todo? Greg viene a las 4. Ya no lo quiero. Si simplemente desapareció. Cada frase era un corte fresco. Y la imagen de Greg Hansen, su sonrisa fácil, se superponía a cada recuerdo preciado, a cada momento tranquilo que había compartido con Sara. Era un veneno que lo impregnaba todo. Me encontré en viejos caminos secundarios, con el familiar paisaje del Medio Oeste como una mancha borrosa de campos y cercas. El sol estaba más bajo, proyectando largas sombras sobre la desolada zona agrícola. El dolor no era la furia intensa que podría haber esperado, ni la desesperación desgarradora. Era algo más frío, más profundo, un vaciamiento total, como un trasplante de médula ósea, pero para el alma. Todo había sido vaciado, dejando un dolor profundo. Me detuve cerca de una granja olvidada, con las ventanas rotas y el porche derrumbado. El silencio era absoluto, roto solo por el canto de los grillos. Me quedé allí sentado, viendo cómo la tarde se cernía sobre la tierra, cómo el cielo pasaba del azul al morado amoratado.
Consideré llamar a Dale, o a mis padres, a cualquiera, pero no me salían las palabras. ¿Qué diría siquiera? Mi esposa le acaba de decir a su amiga que deseaba que desapareciera. Esta era solo mi carga, un secreto que había cargado sin saberlo durante meses, quizá años, y ahora se había desbordado, dejándome expuesto. La idea de confrontar a Sara le parecía vacía, inútil. No quedaba nada que salvar, solo algo que terminar. La silenciosa partida, el silencioso cierre de la puerta, no fue cobardía. Fue un acto desesperado de supervivencia, una negativa a darle el drama que ansiaba, la escena que podría haber esperado, una dignidad final y silenciosa. Finalmente, el último rayo de sol se ocultó en el horizonte. Di la vuelta al coche, volviendo al pueblo, pero no a casa. Necesitaba un lugar donde pensar, un motel en la carretera, anónimo, lejos de todo. Me registré en un motel anodino a las afueras, de esos que se encuentran cerca de cada salida de autopista en el medio oeste. La habitación estaba limpia, estéril, anónima. Un ligero olor a desinfectante flotaba en el aire. Me acosté en la cama, mirando el techo de palomitas de maíz, con el zumbido del aire acondicionado como única compañía, interrumpido por el rugido lejano de los camiones que pasaban por la autopista. No podía dormir. Mi mente repasaba las palabras de Sara, la imagen de Greg Hansen, la despedida casual de nuestra vida. Por la mañana, una decisión se había consolidado en las horas frías y silenciosas. Regresaría a casa, pero no la confrontaría. Todavía no. Necesitaba tiempo. Para comprender, para planificar, para protegerme. Fingiría que nunca me había ido de Chicago antes de lo previsto, que no había llegado a casa un día antes, con flores y eclairs en la mano. Llegué a casa el jueves por la noche, tal como lo había planeado, interpretando el papel del cansado hombre de negocios que regresa de un largo viaje. Mi maleta pesaba, no por la ropa, sino por el peso de mi descubrimiento. Vuelo accidentado, murmuré, dejando la maleta en el recibidor. La casa estaba en silencio, el aire quieto. Sara salió de la sala, todavía vestida con su ropa de fiesta. «Larga noche con Beth», dijo, asintiendo vagamente. «¿Comiste?» Sus ojos se encontraron con los míos, brevemente, sin delatar culpa alguna, sin rastro alguno de lo ocurrido la tarde anterior. Era una tranquilidad practicada, una indiferencia despreocupada que ahora parecía una actuación. La casa se sentía diferente. Era pesada, llena de silencios. Cada mirada que me dirigía, cada comentario casual que hacía, parecía una mentira calculada, diseñada para mantener la fachada. La observé desde la distancia durante los siguientes días. La vi reír con Greg Hansen por encima de la valla, una broma compartida de la que no tenía ni idea. Vi sus prolongadas conversaciones junto al buzón, con la cabeza inclinada con complicidad. Noté cómo la mirada de Greg se posaba en Sara, una familiaridad que ahora me dolía, un lenguaje secreto al que había estado ciego. Lo primero que hice, cuando me quedé sola, fue desechar meticulosamente las pruebas de mi fallida sorpresa. Aplasté la caja vacía de la panadería y la deposité en el fondo del cubo de basura de la cocina. Las peonías marchitas, con sus pétalos antes brillantes ahora flácidos y amarronados, las envolví en papel de periódico y las enterraron en el fondo del contenedor de reciclaje exterior, fuera de la vista, sin rastro, sin preguntas. Esa noche, empecé a dormir en la habitación de invitados. «Jet lag», le dije con voz apagada. «Demasiadas zonas horarias. No quiero que te quedes despierta». Asintió, en una aceptación casual. No lo cuestionó. El sutil cambio, la distancia física, fue una victoria inadvertida para ella, una derrota no reconocida para mí. El silencio entre nosotras, antes un compañero cómodo, se convirtió en una fuerza activa. Era un campo minado de verdades no dichas, y yo lo navegaba a diario, con cuidado, intentando no detonar nada. Empecé a aislarme, lentamente al principio, menos involucrado en las decisiones del hogar, menos interesado en planes compartidos. Cuando ella mencionaba un concierto o una cena fuera, yo le daba una respuesta vaga y evasiva, citando el trabajo o una fatiga vaga. Sara, quizás inconscientemente, notó la creciente distancia, pero, fiel a sus observaciones previas, lo atribuyó a mi ocupación por ascender en la jerarquía corporativa.
Era conveniente, una narrativa que ya había construido, una razón que la eximía de cualquier responsabilidad. Mientras tanto, comencé a documentar cosas, un proceso silencioso e interno. Anoté fechas, horas, fragmentos de conversaciones que oía por casualidad. Recopilé datos, cuidadosa y meticulosamente, como un entomólogo que clava especímenes. El dolor se transformaba lenta y dolorosamente en un cálculo frío. Era una forma de enfocar, de canalizar el inmenso y aplastante peso de la traición en algo concreto, algo que pudiera manejarse. Era una forma de vivir, día a día, en la misma casa con un desconocido, esperando el momento oportuno para actuar. Este cuidadoso registro, esta discreta recopilación de datos, definiría el siguiente capítulo. Quédate hasta el final para ver cómo se desenvuelven las costosas decisiones de la vida. Empecé a tomar rutas más largas para volver del trabajo. A veces, en lugar de la autopista, tomaba viejos caminos rurales, conduciendo sin rumbo por campos de maíz en ciernes, con el paisaje llano e indiferente bajo el vasto cielo del medio oeste. No buscaba respuestas ahí fuera, solo claridad. Un momento de tranquilidad donde la voz de Sara, su risa, no resonara en mi cabeza. Otro evento social esta noche, decía Sara, casi como si se le ocurriera después. Susan y Mark van a hacer una barbacoa. ¿Vienes? Negaba con la cabeza, ya retirándome a la habitación de invitados. Me puse al día con el trabajo. Mañana empiezo temprano. Mi voz sonaba serena, practicada. La observé buscando un atisbo de decepción, pero solo vi un leve asentimiento, un encogimiento de hombros. No insistió. No le importó. Dejé de preguntarle sobre su día, sobre Beth, sobre su vida. Mi atención se había centrado en mi propia supervivencia silenciosa. Ella finalmente se dio cuenta. «Has estado callada últimamente», dijo una noche, levantando la vista del teléfono. «¿Todo bien?» «Solo estoy cansada», respondí, con una mezcla de verdad y mentira. Ella lo aceptó, como ahora aceptaba la mayoría de mis respuestas vagas. Fue más fácil para ambas. Se produjeron cambios sutiles. Saqué mi cepillo de dientes, mi kit de afeitado y mis pocos objetos personales del baño compartido. Encontraron un nuevo hogar en el baño de invitados, escondidos, fuera de la vista. Mi ropa, que antes estaba mezclada con la suya, fue directamente a la tintorería. Una transacción aparte, una separación pequeña, pero significativa. Los detalles financieros de nuestras cuentas conjuntas se convirtieron en mi obsesión. Tarde en la noche, con la casa en silencio, me sentaba frente a mi portátil, analizando estados de cuenta, transferencias e inversiones. Descubrí el alcance total de nuestros activos y pasivos compartidos, la intrincada red de nuestras vidas financieras. Eran datos fríos y contundentes, la base de lo que vendría después. Una noche la volví a oír, esa risa genuina, saliendo de la cocina. Volvía de dar un paseo, con el aire fresco de la tarde en la cara. Era Greg. Lo supe al instante, la familiar intimidad en su voz. Un escalofrío me recorrió la espalda. Greg Hansen, por su parte, pareció notar mi nueva tranquilidad. Sus habituales elogios efusivos sobre la cocina de Sara o su último proyecto de jardinería se volvieron un poco menos seguros, su sonrisa un poco más forzada. Siguió acercándose, pero ahora parecía lanzarme miradas rápidas, evaluando, quizás, si realmente era tan despistada como aparentaba. Empecé a cambiar mi rutina sutilmente. De repente, llegaba temprano a casa los días que sabía que Sara esperaba a Greg. Un proyecto terminado antes de lo previsto, una cancelación inesperada. Observaba sus reacciones, un destello de fastidio en sus ojos, un mensaje de texto apresurado enviado por debajo de la mesa. Veía el efecto dominó de mi presencia, una pequeña interrupción en su mundo cuidadosamente construido. Empezó a repasar en silencio nuestra vida juntos. Cada sacrificio que había hecho, cada concesión, cada trasnochada en la oficina para pagar la casa, las reformas, los viajes. Ahora los veía no como actos de amor, sino como inversiones perdidas. Cada recuerdo, antes cálido, ahora era frío, manchado, un recuerdo de algo que había dado por sentado y luego traicionado. El dolor en mi pecho era constante, pero ya no era intenso. Se había endurecido, se había transformado en algo frío y decidido.
Sabía lo que tenía que hacer. Compré una pequeña y discreta grabadora por internet. Me parecía desesperado. Una violación, pero también necesario para mi cordura. Necesitaba pruebas, algo irrefutable, no solo para un tribunal, sino para mí mismo. Lo coloqué con cuidado, escondido entre una pila de libros de cocina en la cocina. Un día que sabía que Sara y Greg tomarían su café de la tarde, la casa se vació más tarde, ya que Sara fue al gimnasio y Greg, presumiblemente, regresó a su jardín perfecto. Esa noche, a solas en la habitación de invitados, escuché la grabación, sus voces, claras e íntimas, sus risas, la conversación informal sobre planes, la confirmación de mis peores temores, cruda e innegable. Era doloroso, una herida reciente, pero también sólida, una prueba irrefutable. Una fría resolución se apoderó de mí. No se trataba de venganza, no de verdad. Se trataba de justicia, de pagar el precio por las decisiones tomadas, la confianza rota, los años desperdiciados. Las grabaciones se convirtieron en una banda sonora escalofriante para mis noches. Sus voces, claras e incriminatorias, resonaban en la oscuridad de la habitación de invitados, reforzando mi determinación con cada palabra susurrada. Ya no era abstracto, era la evidencia real y tangible de una traición que había estado creciendo, invisible, durante meses. Actué con discreta precisión. Abrí una cuenta bancaria separada y redirigí mis nóminas a ella. Empecé a consultar con abogados discretamente, concertando citas durante mis pausas de almuerzo, buscando asesoramiento sobre la división de bienes y sobre cómo afrontar la tormenta que se avecinaba. Los pasos estaban calculados, cada uno un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Un sábado por la mañana, Greg Hansen vino de visita. El pretexto fue un grifo que goteaba en el tocador de la planta baja. Yo estaba trabajando en el garaje, aparentemente ordenando herramientas, pero en realidad, escuchando. Oí su conversación en voz baja desde la cocina, la intimidad informal en sus voces. Los oí hablar de la próxima fiesta de cumpleaños de Sara, a Greg haciendo sugerencias, a Sara riendo, esa risa genuina, la que no me había oído dirigida en años. Me revolvió algo por dentro, pero mantuve la compostura. Después de un rato, salí del garaje con una llave inglesa aún en la mano, limpiándome la grasa de las manos con un trapo. Entré en la cocina con pasos ligeros y decididos. ¿Todo arreglado, Greg?, pregunté con voz educada y una calma casi escalofriante. Tanto Sara como Greg dieron un salto sobresaltados. Greg, que había estado apoyado tranquilamente en el mostrador, tartamudeó. Sí, Owen, solo una conexión floja. Tenía la cara roja y la mirada saltaba entre Sara y yo. Mis ojos se posaron en los de Greg, una pregunta silenciosa cruzándose entre nosotros, un hilo de tensión, frío y agudo. Apartó la mirada rápidamente. Sara, nerviosa, intentó recomponerse. «¿Por qué no se toman una cerveza?», sugirió con la voz un poco demasiado vivaz. Negué con la cabeza. «No, gracias. Tengo mucho que hacer aquí». Me di la vuelta y volví al garaje, dejándolos en el repentino y pesado silencio de la cocina. Más tarde esa semana, dejé la tarjeta de presentación de un abogado impresa discretamente en la encimera de la cocina, junto al correo. Era de un prestigioso bufete de abogados de familia, con información de contacto clara y concisa. Sara la encontró esa noche. Su rostro, normalmente tan sereno, palideció. Entró en la habitación de invitados, donde yo estaba leyendo, con la tarjeta aferrada en la mano. «¿Qué es esto?», preguntó con voz débil y quebradiza. La miré con expresión indescifrable. «Solo estoy explorando opciones», dije con voz monótona. «Para la casa». Era mentira, pero no del todo. La casa, que antes era un hogar, ahora parecía menos un santuario y más un campo de batalla legal, una propiedad a dividir. Llevé el resto de mis pertenencias a la habitación de invitados, esta vez abiertamente. Mi ropa, mis libros, mi portátil. No lo oculté. «Necesito mi espacio», le dije con voz desprovista de emoción. Me observó. Su habitual indiferencia dio paso a un atisbo de incertidumbre. Unas noches después, me confrontó. Entró en la habitación de invitados con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. «Has estado diferente, Owen. Muy diferente». Su voz era baja, cautelosa. «¿Estás saliendo con alguien?».
La ironía no se me escapó. No respondí. Solo la miré, dejando que el silencio gritara la verdad que ella ya sabía, la verdad que había orquestado. Mi mirada era firme, inquebrantable. La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta, pero la verdad tácita entre nosotros era más fuerte que cualquier palabra. El rostro de Sara, habitualmente tan controlado, se desmoronó. La máscara de indiferencia, la fachada cuidadosamente construida, se hizo añicos. Sus ojos, abiertos y hostiles, finalmente admitieron la verdad que yo ya sabía. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?», preguntó con voz aguda y acusadora. La miré con voz monótona y tranquila. «Bastante». Le di un resumen conciso, una lista de fechas, conversaciones oídas, comportamientos observados. No mencioné las grabaciones todavía. Eso era para después, para los abogados. «Te oí, Sara», dije, con voz desprovista de emoción. «Lo de Greg, lo de querer que desapareciera». Al principio intentó negarlo, pero enseguida buscó justificaciones. «Nunca estuviste aquí», gritó, alzando la voz. «Siempre trabajando, siempre ocupada. ¿Qué esperabas?». Me pintó como el marido negligente, el artífice de su soledad. Respondí a su acusación con hechos discretos. «Semanas de 60 horas», dije con la mirada fija, «para pagar la casa. La reforma de la cocina que querías, la aspiradora que elegiste. Estaba construyendo nuestra vida, Sara», pensé. Entonces, el golpe final. «He hablado con un abogado», dije, con las palabras flotando en el aire, pesadas y definitivas. Ella palideció. La noticia de nuestra inminente separación, alimentada por rumores y especulaciones, se extendió lentamente por nuestra pequeña comunidad. En un pueblo como el nuestro, las noticias corrían rápido, sobre todo noticias de este tipo. Los amigos empezaron a tomar partido. Algunos se distanciaron, incómodos con el caos. Otros mostraron una compasión incómoda, evitando mi mirada, sin saber qué decir. Beth, la mejor amiga de Sara, la llamaba con menos frecuencia. Las invitaciones sociales informales disminuyeron para ella. Greg Hansen, al ser confrontado por Sara, al principio intentó suavizar las cosas, hacerse el amigo inocente. Pero a medida que la verdad se hizo evidente y los rumores llegaron a su propia casa, comenzó a distanciarse. Sus llamadas a Sara se volvieron menos frecuentes, sus visitas inexistentes. Las consecuencias, el hecho de pagar el precio, comenzaron a afectarle también a él. Su esposa, Brenda, una mujer reservada a la que conocía sobre todo de las fiestas de barrio, finalmente escuchó una parte crucial de una acalorada llamada telefónica entre Greg y Sara. No conocía los detalles exactos, pero la furiosa confrontación resultante entre Greg y Brenda era de conocimiento público en nuestra calle en cuestión de días. Su propio matrimonio se estaba desmoronando. La fiesta de cumpleaños de Sara, a la que esperaba que Greg asistiera como su cita oficial, tuvo poca concurrencia, una reunión pequeña e incómoda. Los grandes planes que una vez había insinuado se habían evaporado. Me mudé poco después y alquilé un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Era un lugar sencillo con lo esencial: una cama, una mesa y algunas sillas. Un lugar para empezar de cero. Pedí el divorcio alegando diferencias irreconciliables, pero los detalles que le proporcioné a mi abogado, la minuciosa documentación de fechas y comportamientos, insinuaban inequívocamente la infidelidad de Sara. La cómoda vida de Sara comenzó a desmoronarse. El nombre de todo, en el que había confiado ahora, estaba dividido sistemáticamente. La realidad financiera de mantenerse a sí misma, de afrontar los costos de un divorcio, se convirtió en una verdad cruda e innegable. Las consecuencias silenciosas, una marea lenta y constante, comenzaron a acumularse. El ostracismo social, la presión financiera, la pérdida de la cómoda existencia que había dado por sentada. El precio resultó ser más alto de lo que había previsto. El proceso de divorcio fue difícil, como era de esperar, lioso, prolongado, lleno de disputas legales y arrebatos emocionales, sobre todo por parte de Sara. Pero me mantuve firme. Mi abogada, una mujer perspicaz llamada Martha, presentó mi caso con pruebas serenas y sensatas. Las fechas, los registros financieros, las ausencias documentadas, las conversaciones grabadas. Era innegable. Sara, acorralada,
Con sus justificaciones desmoronándose, se vio expuesta. Su aislamiento aumentó. Greg, fiel a su naturaleza conveniente, se había distanciado por completo. Cuando su propio matrimonio pendía de un hilo, optó por la supervivencia, dejando a Sara doblemente traicionada. Estaba sola, sorteando los escombros, mientras su red de apoyo de amigos chismosos y conocidos convenientes se reducía poco a poco. El matrimonio de Greg Hansen con Brenda se vio sometido a una gran presión. Los rumores se habían convertido en hechos. Su reputación en el vecindario, antes la del vecino encantador y servicial, quedó empañada. Fue un castigo social silencioso pero potente, más insidioso que cualquier confrontación directa. Aún vivía en su casa, pero su mundo se había encogido. Reflexioné sobre la moralidad de todo esto, no con un juicio, sino desde una perspectiva puramente observacional. El coste del engaño, la lenta y corrosiva erosión de la confianza, la silenciosa devastación que dejó, no solo para mí, sino para todos los afectados. No se trataba de lo correcto o lo incorrecto en un sentido abstracto y grandioso. Se trataba de las consecuencias. La casa, la encarnación física de nuestros sueños fracturados, salió a la venta. Se vendió rápidamente, una ruptura total. Usé mi parte para construir una vida nueva y más sencilla. Encontré un nuevo trabajo, todavía en mi campo de análisis de mercado, pero con muchos menos viajes, lo que me permitió establecerme en un pequeño piso alquilado al otro lado de la ciudad. Un apartamento de una habitación, justo el espacio para mí. Empecé a trabajar la madera. Había un pequeño cobertizo detrás del apartamento, y compré algunas herramientas. Empecé a crear piezas sencillas y auténticas. Una estantería resistente, una mesa de centro hecha con madera de granero recuperada. Me reconfortaba la creación tangible, el aroma a serrín, la suave veta de la madera acabada bajo mis manos. Era una forma de volver a construir algo real, algo sin pretensiones. Aprendí a vivir con el silencio, no con el silencio ensordecedor de un matrimonio moribundo, ese vacío opresivo, sino con una quietud apacible. La quietud de la autosuficiencia, de saber que mi propia compañía era suficiente. Me preparaba mi propio café, leía mis propios libros, recorría mi propio camino. A veces veía a Sara por la ciudad, normalmente sola, en el supermercado, en la tintorería. Nuestras interacciones eran breves, educadas y vacías. Un leve asentimiento, un susurro de «hola». Ya no me emocionaba, solo reconocía fugazmente una historia compartida que ahora me parecía lejana, casi ajena. Una vez vi a Greg y a Brenda en el supermercado. Estaban en extremos opuestos del carrito, con el rostro tenso y las miradas evitando cuidadosamente la una a la otra. Su carrito contenía 2 pilas de artículos distintas, una clara división incluso en sus compras. No me vieron. No sentí nada más que una observación distante. El dolor ardiente había desaparecido, se había desvanecido, dejando solo una cicatriz sorda, un dolor fantasma que afloraba de vez en cuando, un recordatorio. El futuro era incierto, como todos los futuros, pero ahora era mío, libre de mentiras, libre de la vida secreta de otro. Entendí entonces el tema de pagar el precio. No se trataba de una venganza grandiosa y dramática, ni de una confrontación hollywoodense. Era un desenlace lento e inevitable de vidas deshonestas, una consecuencia silenciosa que se colaba por las grietas que habían creado. A veces pasaba en coche por delante de la vieja casa. Allí vivía una nueva familia, con los juguetes de los niños esparcidos por el césped y una nueva capa de pintura en el porche. Se veía diferente, más luminosa. No sentía nada específico, solo una sensación de cierre. Comprendí que algunas cosas, una vez rotas, nunca se pueden arreglar del todo, solo recoger con cuidado y reorganizar en una forma nueva, aunque diferente. Encontré una fuerza serena en aceptar el pasado, en dejarlo ser como era, y en mirar hacia las amplias llanuras de mi propio y solitario futuro. Finalmente, la vida de Owen se calmó. El divorcio se formalizó, la casa se vendió, los lazos se rompieron. Había enfrentado la silenciosa devastación de la traición y había elegido un camino de reconstrucción mesurado y deliberado. No hubo triunfo en su victoria, ni júbilo en la pérdida de Sara, solo la claridad,
ganada con esfuerzo, de un hombre que había visto la verdad y actuado en consecuencia, no con ira, sino con una determinación serena e inquebrantable. Su futuro no estaba escrito, pero era suyo, forjado en el crisol de la confianza rota y la dura realidad de las decisiones tomadas. Había pagado su propio precio, y a su vez, se había asegurado de que otros pagaran el suyo, no por venganza, sino con la simple e inquebrantable mano de la consecuencia. Finalmente, era libre. Finalmente, la vida de Owen se calmó. El divorcio se formalizó, la casa se vendió, los lazos se rompieron. Había enfrentado la silenciosa devastación de la traición y había elegido un camino de reconstrucción mesurado y deliberado. No hubo triunfo en su victoria, ni júbilo en la pérdida de Sara. Solo la claridad, ganada con esfuerzo, de un hombre que había visto la verdad y actuado en consecuencia, no con ira, sino con una determinación serena e inquebrantable. Su futuro no estaba escrito, pero era suyo, forjado en el crisol de la confianza rota y la dura realidad de las decisiones tomadas. Había pagado su propio precio y, a su vez, se había asegurado de que otros pagaran el suyo, no por venganza, sino con la simple e inquebrantable mano de la consecuencia. Finalmente, era libre.